Ahí está grabando Luis ya, chicos. Sí, 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 me llegó el mensaje. Bueno, chicos, nosotros habíamos quedado en la pregunta 11. ¿Todos lo ven al práctico? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Abrir el micrófono, Luis. Yo lo silencio todo porque había el micrófono prendido y se escucha mal. Abrir el micrófono tuyo. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Hola, chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, Ahora sí. profe, Bueno, ¿puede bueno, agarrar el práctico, por favor? sí, ahí está bien. Hemos quedado en la pregunta 11. Yo la voy a leer a todas las preguntas y después empezamos una por una. La pregunta 12 es respecto a cable y canalizaciones. ¿Cuáles son las permitidas? Y a grandes rasgos comente cuáles no están permitidas. Dé un ejemplo claro. La número 13, la instalación de cables en una canalización, ¿cuáles son los requerimientos que deben cumplir para agruparse? Dé un ejemplo que algo que sí esté permitido. Bueno, todos estos temas, hasta donde ha llegado el profe Gastón. La 14, en conductos que alojan circuitos principales o seccionales, ¿cuál es el diámetro mínimo de estos? Y para circuitos terminales o especiales. La 15, ¿cómo se identifican los conductores en una instalación en base a su color? Es otra pregunta. La 16, comente brevemente cómo es el tendido subterráneo de un conductor directamente enterrado o en un conducto. Y la última por hoy es la número 17. ¿Cuál es la sección nominal mínima a respetar en los conductores para una instalación? Por supuesto, todavía va a seguir dando clase al ser evolutivo. Vamos a continuar con más preguntas. Todavía, ya cuando me vuelva a tocar, se van a aparecer nuevas preguntas. Bueno, volviendo a la 12. ¿Qué me pueden contar, digamos, de los, por ejemplo, si hablamos de los cables, cuáles son los permitidos y cuáles no? Y las canalizaciones también. Alguien que me pueda... Todo esto lo ha dicho el profesor Gastón en clase, en las clases pasadas. Eran dos grupos, o sea que teníamos. ¿Se acuerdan? Los cables Sí, hablemos de los cables si quieren primero. con envoltura y sin envoltura. Exacto, bien, bien, bien. Eh, ¿Para qué se utilizaba uno y para qué se utilizaba el otro? Estoy buscando, profe. No, bueno, bueno. Alguno más que lo pueda ayudar, Rey. Rodrigo. El, el, el cable Bueno, desnudo, Rodrigo, el cable sí. el que va desnudo es el que se usa para puesta a tierra, ¿verdad? Depende, en qué caso? En instalaciones domiciliarias. Mm, pero ¿en qué tipo de canalización? Ah, embutida. ¿O no? ¿Embutida? ¿Qué es lo común que se usa? Sin. Eso era antes. Ah, Antes, o sea, antes veían muchos cables que pasaban por la cañería
Ahora, ¿qué es lo que se usa? El cable verde Por- amarillo. Bien, el aislado, donde se utilizan mucho los desnudos, los cables desnudos. Tiene otra aplicación en otra canalización. Subterráneo, ¿Para profe. la tierra, profe? No, Bandeja. que ha hablado mucho el profe Gastón. Habló mucho la otra vez. Algo que empezaba con B. La bandeja. Bandeja. La Bien. banda. Bueno, eh, ahí se utiliza, ya sea de punta a punta de una bandeja o, digamos, en las uniones de las bandejas se va haciendo los puentes. ¿Alguien ha visto algo? O en su defecto, que no es lo correcto, pero lo hacen, tiran un cable desnudo por dentro de la bandeja, y algunos lo tiran suelto, que no cumple la función, y otros lo tiran por dentro y lo engrampan. Lo correcto es por el lateral de la bandeja, engrampado, y que siempre se lo esté viendo al cable, al desnudo, si hablamos de desnudo. Profe, por el lateral dice usted, pero por dentro de la bandeja, no por fuera. No, por fuera. Lo correcto es por fuera. Ah, Ah, Pero, bien. Ahora vamos a los otros cables, a los que tienen envoltura y sin envoltura. Por ejemplo, el sin envoltura, ¿a dónde lo instalarían ustedes? ¿En qué tipo de canalización? en las embutidas. Bien, embutida, ¿y de qué tipo? Subterránea. Eh, sí, pero también tendría que ir, si vamos subterráneo con un cable sin envoltura, ¿qué tendríamos que tener? Cañería. Ok, bien. Ahora, ¿puede ir solo el sin envoltura directamente en el terreno? No. Bien. Ahora, el cable con envoltura, ¿en qué tipo de canalizaciones va? En la subterránea y en las bandejas también, ¿qué nos decía? ¿O no? Sí, ¿vos qué opinás? Hacé de cuenta que yo te voy escuchando y te voy diciendo sí o no. La embutida también, profe, puede ser, ¿no? Sí, también tiene más campo de acción. O sea, puede ir. ¿De qué tipo las canalizaciones embutidas? ¿Cuántos tipos hay? ¿Dos PVC. tipos? cañería, Sí, sí, nómbreme el tipo que está constituido la canalización. ¿De qué material? PVC. No la forma química, sino el nombre que lo conocen PVC. ustedes. Si me dan la fórmula química, ya pasan adelante. ¿Y cuál? PVC. Bien, ese es uno. PVC ¿Qué más hay? metálica. Bien. En el PVC, ¿qué tipo conocen ustedes? ¿Qué tipo de cañerías, de canalizaciones? Rígida y Ah, corrugada, puede ser. Bien, bien. Bueno, entonces por esas canalizaciones ustedes mandarían qué tipo de cable si Con van a hacer envoltura. una vivienda. Con envoltura, profe. Sí, bueno, la envoltura vos viste que cubre todas las necesidades, pero vos en una casa no vas a poner uno con envoltura, sino vas a poner el que va y compra, el que viene en cajita de 100 metros,
que es sin envoltura. Ese, el unipolar, el común y corriente, ese es el que pone. Para que más o menos ustedes entiendan. ¿Cuáles son, como dice la pregunta, cuáles no están permitidas? ¿Qué tipo de canalizaciones? ¿Y qué tipo de cables? Si yo, por ejemplo, tiro un 220 para una vivienda. ¿Cuál no están permitidos? Por ejemplo, agarrar el cable en la madera, por No, ejemplo. no esté permitido, me lo tienen que decir. ¿Cómo? Ah, que el cable esté metido en la pared sin el conducto, digamos, sin. ¿Cómo se llama? Sin la Y canalización. la canalización. Claro, eso, sin la canalización. Está Y bien, agar- ahora es momento de que hablen, de que digan todo. Después cuando vayan a la calle, ahí es otra cosa, cuando vayan ustedes a ofrecer un servicio y les salen nada como, acá hablen todo lo que quieran, es lo bueno que aprendan, pero después en la calle, ahí lo tachan, o no tienen trabajo, o tienen trabajo, le da trabajo el que no lo conoce. Después cuando lo conoce, que no saben hablar o con propiedad, bueno, van perdidos. Bien, o sea que hay un cable sin envoltura, eh, han agarrado, han calado y después han tapado con mezcla, han hecho el fino, todo, han pintado y quedó ahí. Eso no está permitido en la normativa. Ahora, si ponen un cable con envoltura y hacen ese trabajo, ¿es válido? ¿Qué opinan? No. Si no va por dentro de una canalización, para mí no es válido. A ver, otro que apoye o contradiga la opinión de él. Opinar, right, opinar. No, ahí voy. Pero no, la duda es porque si uno cuando hace el subterráneo no va canalizado, pues. Bien, pero Pero ahí, ese es ¿cómo para el sería? subterráneo. Ese es Sí, para el subterráneo. La norma está, lo dicen todo. No, ah, tenías razón, Galván. Este, no se permite eso, digamos, no permite la norma que estén amurado un cable, por más que sea con envoltura. Bien. ¿Qué más no está permitido? Aparte A- de eso. Agarrarlo al cable en la madera, por ejemplo. Claro, el listón de madera que sin la canalización. No sé si han visto las prefabricadas a veces. No Claro, sé si. están agarrados con gran pita, le meten a los cables. Claro, Eso no está permitido. no está permitido. ¿Qué más no está permitido? No sé si vieron ustedes el medidor hacia adentro de la casa, hacia el tablero principal, la cometida principal. No sé si han visto aérea alguna vez. Sí, 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 viste sí, eso. es así. Los cables desnudos. No sé si le tocó ver a ustedes algo de eso. Sí, sí, sí. En la casa de mi mamá, profe, en Jujuy, ella Sí, vive en la casa de lo que sería acá el IPB. Eh, sí, Desde la cometida, o sea, venía la bajada, entraba al medio, a la cometida, pasaba por medio, salía, y uno de los conductores iba pelado arriba de otro que iba a ir con aislamiento, con aislación, hacia la casa. sí. Y pasó una vez que la casa tenía tensión, no sé, en todas las paredes, en el piso, todo, llamo allá se llama Egesa, Sí, y viene la compañía mía de la secundaria. Los changos y han cortado el cable pelado y se acabó el problema. Pero creo que la casa quedó sin tierra. Hasta hace poco que le han puesto una jabalina. que era un cable concéntrico. No, no era un cable desnudo, para que no te des aislación, que iba encima del otro, que Sí. salía de la cometida para la casa, pero todas las casas eran iguales. Y el No sé si, neutro, ¿tenía neutro? me parece que ese era el neutro, pero iba junto con el otro, aéreo, y se ve que bajaría por ahí, de algún lado de por ahí.
Ah, no, bueno, ¿Y a ese lo han no, bueno. cortado? No entiendo Ese el fue rec. cortado y se acabó el problema del, de la tensión en las paredes, en el piso, en todos lados. Y la ¿Cómo casa has quedó tenido neutro? ¿Cómo has tenido neutro? no, y ahora no sé cómo le han puesto, ahí donde el electricista han puesto una jabalina en la vereda, pero no sé qué han hecho. La verdad, no sé qué han hecho. Bueno, eso no se puede hacer. En serio, he ido a picar la vereda Está bueno ese ejemplo que ha dado Rey, está bueno. y ahí ha puesto en la tierra, no sé, la verdad. Bueno, bueno. O sea, vos viste que antes ponían los, no sé si han visto los aisladores o tipo hueso. Sí, 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 de eso tenía. ¿Cómo Claro, es? Tenía como una tablita tenían, ahí. Sí, a veces había un movimiento y había un cortocircuito, bueno, toda esa historia, de última, si siguen los aisladores, eso, los tienen aéreo, tienen que ser lo que estén, ya tienen que buscar otro cable que tenga la protección UV. Pero claro, bueno, la calle se ve, digamos, los cables unipolares común y corriente. A veces hay varios lugares que uno va pasando y lo ve, están tirados, bueno, tienen una vida útil hasta que se va deteriorando la aislación. Pero bueno, básicamente esa era la idea de saber este, qué está permitido, qué no está permitido, de la pregunta 12. Después la amplían un poquito más. Este, bien, ahora vamos a la 13. En la instalación de cables en una canalización, ¿cuáles son los requerimientos que deben cumplir para agruparse? De un ejemplo que algo que sí esté permitido. Eso lo vieron este martes. ¿Qué recuerdan? bueno, tenía que ver con el número de conductores, con la intensidad de corriente que iba a pasar, eso es lo que limitaba. Y ya sigo buscando. ¿Querés que comparta la teoría para que lo vamos viendo de ahí? Sí, sí, Eh, mejor. Para que bueno, recordar. Bueno. ¿Se acuerdan los ejemplos que dio el profe Gastón? ¿Algunos se acuerdan? Después quiero que me dé el ejemplo, el mismo ejemplo que ha dado el profe Gastón el martes. Fue reciente. A ver, no, a ver si puedo compartir. Anoten los ejemplos, chamo, después quedan en bola para la práctica. Vienen fundados los ejemplos. A ver si puedo poner la normativa. Por ejemplo, Doña Rosa, que no. Ah, Doña Rosa siempre va. ¿Saben por qué? Bueno, tener en cuenta lo de Doña Rosa. Me explico por qué. Porque ustedes cuando el día de mañana hacen presupuestos, hacen proyectos o lo que sea, sin ir más lejos, no siempre tratan con ingenieros ni con profesionales del rubro nuestro. Por eso toca tratar con un farmacéutico, con un empleado administrativo, con un médico. Y hay cosas que ellos no entienden de lo que nosotros hacemos y que sí son importantes. Entonces, nosotros uno de los roles más importantes de la ingeniería es traducir lo complejo a lo sencillo. Y es una de las carencias más grandes de los ingenieros es esa traducción, ya sea en un informe, sea en una cotización, sea en lo que sea. Es muy importante que ustedes traten de bajarse al nivel de los demás mortales, por así decirlo, y comentarle todo lo que ustedes tratan de hacer o entienden para que ellos también lo entiendan. Como así, cuando ustedes van al médico, el caso más común de todos, nosotros todos vamos al médico alguna vez, el médico le da algunos términos
en cuanto a su profesión, pero ustedes se van entendiendo el tema, ¿no es cierto? Lo mismo tenemos que hacer nosotros la parte de ingeniería. Por eso es muy importante el ejemplo de tomar la doña Rosa, por decir, para que ustedes el día de mañana, cuando hagan presupuesto, cuando quieran involucrarse en una obra, cuando quieran traducir una idea, lo hagan lo más sencillo. ¿Está? Ahí están viendo la tabla, si es 70-12-1. Sí, profe, sí, sí. ¿La agrando más o está bien? No, No, sí sí se se ve. ve. Bueno, ¿se acuerdan de que había una intensidad? Había hablado el punto de esta intensidad de corriente admisible. ¿Recuerdan? Esto lo dijo Sí. la clase pasada. Sí, profe. El profe Gastón, bueno, bueno, ahí habla de temperatura de referencia, también hablan de temperatura ambiente de la región, están tomando una temperatura ambiente, que se llama el ENRE, que es de 40 grados, y después para los que están considerando la temperatura subterránea de 25. Y después te habla temperatura ambiente para el cálculo. Para cable en aire, independientemente de la forma de instalación, 40 grados centígrados. Para cable enterrado directamente en el suelo o en conducto enterrado, temperatura del suelo 25. Bueno, es lo mismo de que había mencionado hace rato. O sea que estamos manejando dos valores. Y después habla los cables sin envoltura, que en cañería embutida, en mampostería, en cañería dentro de vacío previsto de la mampostería, el sistema, cable canales, que también se usa mucho, embutidos también en el piso. ¿Alguien vio los sistemas cable canal en algún momento en el piso? ¿Tuvo alguna experiencia? En la oficina he visto una vez. Bien, bien. ¿Cómo era? ¿Qué te acuerdas? Fuera del caño. O sea, te hablo yo de otro sistema que viene. En los bancos, por ejemplo, se pone mucho ese sistema en grandes oficinas porque hay mucha, eh, no están los puestos de trabajo ubicados en las paredes. Es lo ideal, ¿viste? Algunos sí caen en las paredes, pero últimamente todos son vidriadas. Entonces van armando los puestos distanciados de las paredes. Entonces no te queda otra cosa que ir por abajo. ¿Han visto alguna vez esos sistemas? ¿Qué se imaginan? No me ubico, profe. La verdad que no. Nunca, profe, nunca vi eso. No, el que ha visto vos en el banco. Ah, o sea, un cable canal, era así a ver cómo le puedo decir la forma. Vi- Es como una media luna, así como curvado, como un lomo de burro. Sí. Va, no sé si es lo Bueno, que... pero ese llevaba un periscopio donde iban los tomas, todo y la red. Pero ese está sobre el piso, ¿verdad? Claro, a eso me refiero yo, no sé cuál es. No, pero debajo del piso. Ah, no, Eso nunca le va vi. a tocar en la práctica. Le va a tocar, miren, si tienen que hacer un banco, si tienen que hacer una sucursal de alguna obra social, donde hay muchos puestos de trabajo, muchos empleados que están con su escritorio. Bien. Bueno, es parecido a las bandejas portacables, nada más que son ciegas, o sea, es la chapa completa, no tiene perforación, nada. Y adentro ya vienen construidos también las divisiones y viene una tapa, en algunos casos. En otros casos ya vienen armadas las bandejas, o sea, a ver, voy a buscar el lapicito. En otros, esto sería así. ¿Cómo se llama, profe? Ductos subterráneos.
sería bandeja, ducto subterráneo, bandeja subterránea de cable, algo así. Bueno, es todo derecho. Y viene la tapa acá en algunos casos. Y estas tapas traen tornillo para fijarla. Y en otros casos son de 3 metros también y vienen así cerradas. Entonces por esta parte, por ejemplo, mandan 220. Tengan paciencia con las 220 común. Por este otro lado mandan también 220 estabilizada, también es 220 volt estabilizada, y por este otro lado vienen todo lo que es red. Bueno, esa es otra canalización, y vienen todos los accesorios para vincularse, para subir, para hacer una boca de infección, o sea, después en algún momento cuando le toquen y hay una fábrica alemana, lo trae para acá, lo trae a Buenos Aires y bueno, en Buenos Aires se lo compra. Esto me tocó en varios, en bancos y en oficinas de grandes puestos de trabajo. Eso era para comentar. ¿Eso queda a Bueno, nivel del suelo, profe? claro, vos tenés el suelo y esto queda abajo. O sea, 10 centímetros, porque se hace una carpetita ahí. Entonces, Ah, más o buenísimo. menos, este, 10 centímetros. Bien, y acá viene ya el piso. El piso. Y va ahí, entonces después salen, suben y se pone una caja troncal que se distribuye. Ahora, para borrar. Ya han entendido. Bueno, eso es, y son galvanizadas del mismo material que de la bandeja. Así que, bien, eso le quería mencionar. Y ahí, ¿qué temperatura tomaríamos? Ahí abajo del suelo. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ahí que está 10 centímetros del piso. ¿Tomarían 25 o 40? Si tiene 40. aire, le pongo 25, profe. No, 40. ¿No? 40. No, Porque dentro del hormigón, ¿verdad? Por eso. claro, porque vos tenés un asiento que es todo hormigón, viene esto, y después viene, es como una cañería embutida dentro de una pared. Claro. Bien. Ahora, eh, el tema estábamos viendo acá intensidad de corriente admisible. Nosotros, esta era la tabla, intensidad de corriente admisible. Se da en amperes para una temperatura ambiente de cálculo de 40 grados centígrados. ¿Qué recuerdan de lo que explicaba? Eso quiero que ustedes me vayan diciendo ahora. La ¿Qué corriente representaba esa admisible, tabla? ¿Sí? o sea, esa es la corriente que soporta el conductor, o sea, antes de que se dañe la aislación. Bien. Porque yo preguntaba, en la instalación de cable en una canalización, ¿cuáles son los requerimientos que deben cumplir para agruparse? De un ejemplo, algo que sí esté permitido.
en esa pregunta no iría la parte donde hablaba el ingeniero Gastón de, por ejemplo, en una canalización, poner, por ejemplo, circuitos de la misma fase, por ejemplo. ¿No se podían mezclar? ¿O no va por ese lado? Sí, está bien, está bien, está bien. Por eso, ¿cuántos conductores podrías poner? ¿Esto qué significaba? Que acá teníamos esta tabla, ¿qué significaba? Que nosotros, por ejemplo, para 2 conductores más tierra, teníamos, estos son, ¿qué tipo de cables son estos? ¿Qué recuerdo? Este Cable ejemplo, unipolar, bien, ¿con o sin envoltura? sin envoltura. Con. ¿Cómo? ¿Con o sin? Para mí es sin envoltura. Sí, Bien, envoltura, profe. ok. Bien, acá la norma le está dando un dato que son sin envoltura, porque está la 247-3 y la 62-267. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros teníamos una intensidad, un conductor de 1,5, ¿y qué intensidad manejábamos? 15 amperes. Sí. Si eran 3 conductores, 14 amperes y así, nos iban determinando. Bien, lo que la tabla, ahora vamos a buscar las tablas. Acá teníamos un factor de corrección por agrupamiento de circuito en un mismo caño. 2 monofásicos, ¿qué significa? Un factor de 0,80. 3 monofásicos, 0,70. O sea, al aumentar los conductores, baja el factor. Después había otra tabla, esta tabla que era para todos los conductores que van enterrados o en conductos enterrados. Y esta sí toma los 25. Acá teníamos, ¿se acuerdan los métodos? Había el método D1, método D2, caño enterrado, directamente enterrado, caño embutido en pared o caño a la vista. Ustedes veían la diferencia que hay entre, viendo el primer punto de 1,5 milímetros cuadrados de sección, si usamos un embutido, tenemos 14 en esa disposición. Si teníamos 3, 13, pero tomemos el de 2 conductores y el de protección, al embutirlo en una cañería, ya tendríamos 25. Si lo embutimos directamente en la tierra, sin ninguna protección, ya tendríamos 29. O sea que va aumentando el valor. De acá, bueno, son los casos que fuimos hablando. Esto simboliza el tema de la parte esta, es una cañería rectangular. Esta es una cañería que esto podría ir puesto también dentro que se usa normalmente, o sea, sería, busca el lapicito. Esto podría ser le llaman una trinchera, que la hacen de hormigón. Entonces ahí van dispuestos los cables y después le ponen la tapa acá. Entonces esa disposición y después todo lo demás va lleno de tierra. Este otro caso es ya una canalización que podría ser PVC,
y también todo tierra. Acá directamente va la canalización, va el cable que con envoltura y va el de puesta a tierra que es sin envoltura. Entonces le dan las distintas disposiciones y tiene los distintos valores de corriente admisible. Profe, Sí, en cañería subterránea, el cable siempre tiene que ser con envoltura, si es cañería, ¿no? sí, O sea, con caño. sí, sí, con envoltura. Por eso Buenísimo. te ponga acá la intensidad admisible por temperatura del aire a 40 y directamente enterrado. Esto es lo que hemos visto a 40 y directamente enterrado, que son el método D1 y el método D2, que ya sería a 25 grados. Y acá te da con una resistividad térmica específica de terreno igual a un km/W. O sea que eso depende del terreno con el que hicieron los cálculos. O sea, puede haber otros terrenos que tengan otro tipo de resistividad térmica, entonces capaz que pueden cambiar los valores, pero bueno, este es el caso que él lo midió, lo tomó y la EA para aplicar esta tabla. Bueno, si agrupamos, por ejemplo, esa tabla, no, acá estamos en esto. O sea, si ponemos, ¿alguno me puede dar un ejemplo de esto, de esta tablita? Con un cable, a ver, ya les digo, supongamos que sean, tomemos el método D1, monofásico nomás. Por ejemplo, en 4 milímetros. Vamos a agregar 2 conductores. ¿Cuál es la intensidad admisible? 43. Está bien, pero eso es para un solo Para, conductor. no, para 2 por 4 y el D1. ¿O no? ¿O dónde estábamos, profe? Para el de 4 es 43. Sí, Bien. por 2. No es eso. Ah, no. No es. Vos tenés eso, ¿qué tenés? 2X, sin Claro. 2 conductores, que sería vivo neutro, y Sí, más la protección. Que acá sí. abajo, en este te decía arriba, 2X igual a 2 cables cargados más el de protección. Claro. Bueno, pero por eso vos mandás 2 monofásicos. Ah, Este es un monofásico de 4 milímetros. Eso Ya es si tenés tenemos, uno solo. Ahora si tenés 2, hay que multiplicarlo Hay que por el factor. multiplicarlo. 43 por 0,8. ¿O no? No estoy siguiendo, no lo estoy diciendo. 43 por 0,8. ¿Cuánto Ah, da? le sacamos el 20. Y son 4 con 6, son 8 con 6. 43 menos 8 con 6. Da 34,4. Ahí está, eso. Sí. O sea que O la sea que, intensidad admisible disminuye. exacto, exacto. Eh, Ah, ¿Se acuerda que había hablado el profe Gastón? Sí, ahí daba el ejemplo de la línea principal. O sea, la principal es la que está desde el medidor, es el tablero. Es el ejemplo que daba él. Que tenía, por ejemplo, un tramo subterráneo y el otro tramo embutido. Bueno,
acá me acaba de llegar un mensaje de Brian Martínez. Cuando se agrupa circuitos, N circuitos por cada canalización, disminuye la intensidad de circuito admisible. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, lo que acabamos de calcular, ¿o no? Bien, entonces nosotros tenemos 34, ¿verdad? Y supongamos, nosotros estamos eligiendo el método de 1, porque nosotros necesitamos mandar 40, o supongamos 40 amperes, que sean dos cargas, van por la misma canalización, y yo tengo que mandar 40 amperes a cada uno. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a dejar el mismo cable o van a cambiar el cable? No, lo subo. Ay, cambiala. Bien, Si lo subimos a 53 y ahí le sacamos el 20, ¿cuánto da? 53 por 0.8. 42,4. Si bien. nos vamos a 6 milímetros. ¿Qué tengo que poner en esa canalización subterránea? ¿Qué cable? 6 El milímetros. de 6 milímetros. 6 milímetros, profe. Bien. Bien. Bueno, sigamos, vamos, volvamos. Bueno, ¿quieren que le diga las preguntas? La 14. En conductos que alojan circuitos principales o seccionales, ¿cuál es el diámetro mínimo de estos? El mínimo no era de 4 milímetros. En conductos que alojan circuitos principales o seccionales, ¿cuál es el diámetro mínimo de estos? Y para circuitos terminales o especiales. En principal, sí sé que es de 4 ¿Recuerdan milímetros. Lo había una mínimo. tablita donde acá en la normativa, tablas de secciones nominales mínimas de cable. Líneas principales, 4 milímetros, todas son secciones mínimas. Circuitos seccionales, líneas para Seccional. circuitos para usos especiales, 2,5, son todas las mínimas. De esta tablita es la que salía ese punto. Si buscan los especiales o terminales, En lo de toma corriente era de 2,5 y de iluminación era 1,5, lo mínimo. claro, exacto. Bien, esa es la pregunta 14. Ahora vamos a la 15. ¿Cómo se identifican los conductores en una instalación en base a su color? Eso está re fácil. Sí, ahí hablamos con el ingeniero que siempre, digamos, para el neutro se usaba el celeste, para el de protección, que es el verde amarillo, y ahí está escribiendo el otro compañero. Ah, bien, bien, bien. Acá ha llegado algo. L1, L1 rojo, L2 marrón y L3 negro. Ahí está. Eso ¿está bien para ustedes? Sí, Sí, así profe. es. Pero en una obra siempre No, mal. no, por eso. Acá estoy, identificación de cable. La tabla 77010.x1, identificación. Línea 1, castaño. Línea 2, negro. Línea 3, rojo. Y bueno, lo que han coincidido, a ver, veamos el chat. Rojo, L1, no. L2, marrón, y el negro, no han coincidido ninguno, el compañero.
Esta Empecé. es, esta es lo único que le han pegado ha sido en el neutro y el conducto de protección. Esto, ustedes, o sea, a veces te lo aprendes. eh, por ejemplo, ¿qué es lo que se usa? Por ejemplo, para identificar canero. ¿Entendés? Entonces, castaño, negro, rojo. ¿Para qué? Para que sepa que va en la línea 1, el marrón, en la línea 2, el negro. Entonces, ustedes se van a acordar así siempre, porque esto siempre este, ya hay una, se olvidan, digamos, todo. Hasta a mí me pasó en los inicios. Entonces, usan una forma para acordarse que nunca se van a equivocar. ¿Mm? Así que eso es la pregunta 15. Ahora vamos a la 16. Pero antes que pase, le voy a comentar algo. Estos son los tableros que por lo general más los encuentran en oficinas, digamos, que vienen así normalizados y están siguiendo la línea de color. Por lo general en industria, ¿cómo lo manejan? Cuando se arma un tablero donde intervienen, bueno, las tres fases, el neutro y el de protección. ¿Se dan una idea cómo lo usan? ¿Alguien opina algo? No usan negro y rojo o no. No, usan un solo color, digamos, para la fase activa. Todo negro, no, nada que ver. Negro, bien, negro. O sea que van a ver. Pero, ¿qué pasa? Hay que identificarlo. O sea, L1, L2, L3, ¿viste? Y a veces en el neutro también usan negro y hay que ponerle el neutro. Lo que es de protección, ese nunca cambia el verde y amarillo, pero bueno, me tocó en varios casos en la industria que trabajan así, era por el tema, pero están todos bien identificados. O sea, L1, desde que sale de la barra de distribución hasta el punto que llega hasta el interruptor, es L1, un solo color negro. Hay planos donde dice hasta el color del cable, la sección y la longitud. Pero como es en un tablero, por ahí simplemente se pone el color y la sección. Y la identificación desde el principio a fin de ese recorrido del cable. Y ese es un detalle que le quería agregar. Me tocó gente que puso color rojo, porque no sabía. eh, entonces, en la industria está mal visto. Si vos vas, excepto que ellos te digan, coloca el rojo, pues, ni el marrón, usan el negro. Así lo trabajan en todas las industrias. Pero bueno, ese es un comentario que no figura en la norma, aparte de cómo se maneja. En todo lo que sea vivienda, en todo lo que sea eso, van a estar, digamos, con esta identificación de colores. Bien. Vamos ahora con la pregunta 16. Comente brevemente cómo es el tendido subterráneo de un conductor directamente enterrado o en un conducto. Profe, antes que sigamos, ¿puedo hacer una Sí, consulta? Por sí, sí, ejemplo, acá en el tema este de los colores. Si yo sí. tengo cable blanco, otros colores, digamos, que no sean estos, puedo usar, digamos, como positivo, como cable, por ejemplo, el vivo. O sea, mientras cumpla con las normas, por ejemplo, si es sin envoltura, la norma 247-3 de la IRAN, lo usa, pero bueno,
digamos, la industria más se da el color blanco para toda la parte que vendría a ser señales de comando a distancia. Vos más o menos para que lo entiendas, vos tenés un motor que su arranque directo, supongamos, está a 10 metros. Entonces, vos tenés que tener un pulsador de arranque y parada. Entonces, ahí lo usan. Tiran cable blanco que va, vuelve. Entonces, eso en la industria se usa mucho. Después, donde he visto también que se use el color blanco, no para la fase, sino para los retornos, también se usan. Lo usan también mucho en alguna vivienda, pero por lo general no he visto blanco para la fase. Pero si lo está en una industria y te dicen no hay más que el blanco, bueno, ahí lo identificás y después cuando haces el plano lo pones. Pero acá en la normativa te dice línea 1, marrón, línea 2, negro, línea 3, rojo. O sea, así que en base a la normativa lo tenés que hacer que usar si se puede, pero tenés que identificarlo bien. Yo no he visto, digamos, por lo general acá en el mercado local, no traen, traen hasta 1,5, de 1,5, 0,75 el blanco. O sea, lo que vas a conseguir mucho es rojo, negro, marrón. Y el negro, ya para secciones superiores, si vos vas a un mercado local de acá de Tucumán, que venden materiales, las casas, bueno, principales, tienen en secciones superiores, digamos, hablando para tableros, tienen el negro, predomina el negro. Si no tenés, muy raras veces tienen conductores, si no tenés que comprar los conductores, lo que vienen con envoltura, los tipos subterráneos, y ahí vienen los colores rojo, negro y marrón, de la sección que vos quieras. Pero bueno, a veces no necesita otro conductor y bueno, tiene que morir en el negro. Bueno, eso les comento qué es lo que pasa, porque también hay una realidad que a veces, si vos te querés salir de las normativas, a veces no vas a encontrar el blanco, un blanco 16 milímetros. Es medio difícil que encontré en marcas que son normalizadas y certificadas. Quizás ¿no? Yo no compro otras marcas que no estén certificadas y normalizadas. ¿Sabían ustedes, verdad? Sí. Que vienen conductores que están fuera de norma. Por lo general, Sí, ¿sabe quién los trabajan a eso? no, ni idea. Pero yo una vez vi un cable, por ejemplo, de 2,5 y, o sea, la aislación era gigante, ¿viste? Pero tenían 5 pelitos, ponerle de cobre. Ah, Era un sí, desastre. eso lo venden en las ferreterías, Claro, claro. lo venden los que instalan aire. O sea, las que venden materiales para los aire acondicionados, que te venden el cable, vos vas, lo usás, y el que conoce el cable hay una diferencia enorme. Pero esos son cables, pero a veces compras, si necesitas de 2,5, tenés que pedir de 4, porque tiene menos hebras. Claro, Entonces claro. el Sí, cobre es conozco eso. menor, o sea que, y aparte no es un cobre puro, pero es mucho más barato que ir a comprar en la otra casa que tenga normalizado. Porque vienen eso fuera de norma, o sea, sin norma, y de ahí vienen los normalizados, y después vienen los normalizados y certificados, que son los Premium, los INSA, todo ese tipo de marcas. Creo ahora Calop también creo que es certificado, así que más o menos para que tengan idea. ¿Se acuerdan que en el subterráneo, yo en un momento comenté, que venían distintos tipos de aislación?
O sea, hablando de lo que tienen con envoltura. Una aislación en PVC y otra en XPLE. ¿Cuál Ese, era la? Sí, la XPL es el moradito, que no. claro, le llaman Python en Ipsan y en el otro sí, es diferente. Sí, Sí, uno es un color, la que es de PVC, y sí, la otra aislación en el mismo subterráneo es de otro color y te lo dice el cable. sí. Y se acuerdan que lo que yo les decía la otra vez del tema del fusible, que todo esto se ve que al cobre no le va, el cobre va a aguantar hasta que se funda, pero la aislación no. La Claro, aislación, claro. entonces, acá están viendo para 40 grados de temperatura y estos cables te dicen a máxima corriente, te da ahí, si ustedes ven un catálogo de cables, te dice a 70 grados centígrados y a 100 grados centígrados. Entonces, eso es lo que cambia. Este, Ah, por supuesto, en las industrias que hay una temperatura alta en algunos sectores, usan los otros tipos de cables, por lo general. ¿qué usan cable blindado, profe, o qué? Eh, Usan, digamos, si estamos en la industria, ¿ustedes saben Sí, lo que es un variador de velocidad? sí. Bien. Eh, Ahí en los variadores de velocidad, la salida, no tanto a la entrada, sino a la salida hacia los motores, ahí usan, por lo general, motores grandes, Ah, usan los que son blindados. ah, ah, Que ah. usted sabe lo que genera armónica, un variador. Sí, Entonces, limitan, lo ponen a tierra y todo el tema que se conforma ahí, sí son cables especiales que se usan en esos casos. Después vienen los otros cables blindados que son para simplemente como protección de algún roedor o algo. ah, Hay una gran variedad de cables para distintas aplicaciones. Sí, ah. en la materia lo vimos todo, ¿no? La variedad de cables. Cables subterráneos también. Perdón, a los Ah, cables, los que van por el agua. lo- sí, los sumergibles. Exactamente, también. Qué bueno. Son por sobre todo los de la bomba. Claro, claro. Eso, bueno, eso están siempre refrigerados. Eso, a ver si, no sé si alguna vez vieron alguna bomba de pozo. ¿Cómo son los No, cables? No, tampoco, no no. la he visto en el ICI nomás, pero no, no, más que eso no. ¿Y cómo era el cable? ¿Qué tipo, qué forma tenía? No, no me recuerdo, profe. La verdad no, no me recuerdo. Bueno, no, las bombas sumergibles que están a 30 metros, o sea, eso llevan cables planos. Son otro Ah, tipo de cables que los proveen, tienen otra función, digamos, es otra cosa. Bien, o sea que ya han visto todo eso en otra materia. Sí, tecnología vimos. avanzada en materiales eléctricos se llama profe de tercero. A mí me falta Ah, que... bien, entonces, Claro, no, claro. me estoy yendo de... Sigamos, ya lo tienen claro ustedes. No, no, tengo que dar final, profe. Estoy flojo ahí. Bueno, bien. ¿Qué me pueden, la pregunta 16, comente brevemente cómo es el tendido subterráneo de un conductor directamente enterrado o en un conducto? ¿Se acuerdan que el profe que había dicho la otra vez que estaba viendo un tendido subterráneo, que no podía sacar la foto y bueno, ahí ya. Esto es nuevito, me Sí, tienen que... él decía que había visto que estaban haciendo una canalización, pero no había podido sacar fotos. Que de material, si no me equivoco. Bien. Y aparte, después que ha comentado cómo era una instalación de ese tipo, subterránea. Claro, y comentaba que se le hacía a 60 centímetros del nivel del suelo. O sea, se cavaba, se colocaba una capa de arena, se lo colocaba al cable, se lo tapaba de nuevo con arena y creo que iba ahí un poco de tierra
y después van los ladrillos, y después se termina de tapar. Ah, y se ponía una cinta de peligro, no sé si era 15 centímetros del nivel, no sé, algo así era, ¿no? ¿Alguien que opine algo o dé más información? Ahora voy a buscar acá en la teoría. Tejido directamente enterrado. Acá tenían 0,70, Ah, 70 era, 0,70. cubrimiento con media caña de cemento. Después, esto es lo que dice la norma. Después, con arena o tierra cribada, zarandeada, cinta de peligro. Eso es lo que acepta, ¿viste? La cinta de peligro va a 20. 20, perfecto. Yo que en mis instalaciones, ¿qué hago? Eh, o sea, como esto te dice que es la mínima profundidad es 0,70. Yo me voy más de 0,70, me voy 0,90, arena, cama de arena, pongo el cable, un poquito más de cama de arena, después viene, pongo tierra, después pongo el ladrillo y después ya pongo la cinta, que viene esa cinta de peligro y si el cliente me da la nueva cinta que viene, la de peligro en el medio y es la tipo roja, que es ya más dura, le agrego eso y si no le pongo cinta de peligro. Y después tapo y compacto. Entonces viene alguien que no conoce, excava y ya encuentra esa cinta de peligro o la malla con cinta de peligro. Y bueno, se tiene que dar cuenta que hay una canalización subterránea. Si sigue cavando, ya encuentra los ladrillos. Y bueno, y queda un colchón, digamos, para que vos digas de tierra, para que recién lo encuentre el cable. Eso lo hago yo en todas las instalaciones que hago subterráneas, que acá te dice cómo es la disposición, de acuerdo a las mínimas disposiciones que permite la norma. Acá habla de esto es directamente el cable enterrado. Ahora, en conductos enterrados. ¿Se acuerdan de esto? Ahí ahí la ven bien. Sí, se ve perfecto. Bien. ¿Qué hacen en los conductos enterrados? Esto también explicó el profe Gastón, la clase pasada. ¿Qué caños colocarían ustedes en una instalación subterránea? Caño de PVC. Bien. Bueno, Profe, a modo de curiosidad, sí. eh, ¿los caños de PVC que duran mucho tiempo? Porque todas de PVC, por eso pregunto. Bueno, lo que pasa es que los caños de PVC tienen mayor resistencia a la corrosión. Entonces son eternos. Esa es Ah, la diferencia. Vos podés poner caños metálicos, Dice pero, galvanizado, ¿o no? claro, el galvanizado lo podés mandar, pero lo tenés que dar una protección. No sé si ustedes han visto el gas, por ejemplo, que tiene el viene color recubrimiento, amarillo. claro, tiene el Mm, recubrimiento de frenadas. claro, pero se rompe el revestimiento ese y se empieza a corroer. Sí. Y no sé si han visto en otros casos que hacen enfasolados. ¿Qué? Enfasolados a ¿Qué los es eso? caños.
Eso es una cinta que se le va envolviendo para protegerlo de la corrupción. Al caño, si vos pones un caño metálico. Ah, no, no sabía eso. Bueno, por lo general, ¿dónde ponen un caño metálico? Donde hay cruces. ¿Por qué? Porque si se hunde la tierra, el caño de PVC no soporta mucho que pase una maquinaria pesada. Entonces, viene, qué sé yo, llamemos una topadora, llamemos una máquina sembradora, una de las otras máquinas cosechadoras, y pasa, tiene la entrada y por ahí han mandado un cable y han puesto un caño de PVC. Entonces, en ese tramo, al hundirse, por efecto de que justo, o sea, hubo un hundimiento, bueno, ahí sí se pone caños de acero, pero esos caños se los reviste, ¿para qué? Para que duren más tiempo, tengan más vida útil a través de los años y no se corroan rápido. Bueno, volviendo a esto, ¿qué me pueden decir de esa tablita? Acá, bueno, los conductos se deben colocar con la pendiente mínima del 1% hacia las cámaras de inspección. ¿Por qué creen que dicen eso? La norma, ¿por qué te pides? ¿Porque quiere o porque tiene una razón de ser? Alguien que diga algo. Que diga algo. ¿Qué? No, no, no entiendo. ¿Qué? No, mirá, dice, los conductos se deben colocar con pendiente mínima del 1% hacia, hacia la cámara de inspección. Ah, por un tema de inundación, ¿será? No, yo creería que, por ejemplo, si supera ese porcentaje, eh, ya va a quedar, o sea, se va a subir el cable, ¿entendés? En vez de quedar a 0,70, si tenemos mucho más del 1%, en la cámara de inspección va a quedar que se lleva unos 50. Yo creo que así, no sé. No, 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 Rueg Ok. estaba más en lo cierto. Eh, hay, o sea, bueno, ustedes saben que el conductor genera calor. Ajá. Sí. ¿Qué efecto hay? Hay un poco de condensación mínima. Y aparte, si en una cámara entra agua, ¿ustedes saben cómo se hacen las cámaras de inspección de la canalización subterránea? No, no, profe. ¿Nunca vieron? ¿Nunca nada? No, profe. No, no. Bien. Eh, bueno, las cámaras son de paredes, bueno, todo de hormigón. El piso, la mayor parte es de hormigón. Y en algunos casos tienen un sector que es de drenaje. ¿Por qué? Porque también por X motivo entra agua, se condensa algo, entonces directamente este, eh, el agua empieza a subir de nivel y después se va por la cañería. Entonces, por eso le dan la pendiente esa para que escurra. Entonces, cuando ustedes diseñen una canalización subterránea en conductos enterrados, tienen que hacer cámaras, sí o sí. Depende del largo que sea, si son, por ejemplo, si tenés que recorrer 200 metros, tenés que hacer mínimo a 50 metros cámara, el inicio, Ah, el final. ah, Entonces, la cámara, por ejemplo, ponele que la hayan dejado destapada o mal tapada y llueve, entra agua, entonces empieza ahí el agua. Supongamos que
la capa que tiene que drenar se ha colapsado, no drena más de lo que tendría que drenar, pasa a la otra cama y así sucesivamente se va yendo, por eso le dan en la pendiente. Ahora, bueno, ahí dice, habla siempre de los mínimos del 0,70 de tierra de relleno sobre el conducto y su diámetro mínimo debe cumplir con lo indicado en la tabla de abajo. Diámetro exterior del cable menor a 25 milímetros. A ver, ¿quién me le explica la tabla esta? Está re fácil. Lo que yo entiendo, por ejemplo, en la primera fila, Sí, eh, por ejemplo, si tenemos un cable de, no sé, de 4 milímetros, usaríamos un caño de 50 bien. milímetros. Sí. Y si es mayor, bueno, un cable de 4 milímetros, uno ponele de 4x4, tiene 13 milímetros. Entonces, Ah, no es Sí, 50. usaría un caño de 50. Nos vamos a un cable de, a ver, ponele de 3 por 120, más uno por, no sé, vamos a ponerle 3 de 120, de sección cuadrada. Ese va a estar llegando a los 66. O sea, no lo va a poder mandar en uno de 50, va a tener que mandar en un caño de 100 o 110. ¿cómo de Bien, sección cuadrada? no, claro, es la sección. O sea, vos Pero, tenés un cable de 120, que yo te decía, por ejemplo, 3 por 120, ya te busco la tablita, cable de 3 por 120. claro, de sección cuadrada, Cable de 3 por 120. 120. Sección cuadrada. 60. Ponele el de 3 por 120 más 70, vos tenés un diámetro exterior de 39 milímetros. O sea, ya saben cómo el tema es entre sección y diámetro, ¿verdad? Sí, 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 No es lo mismo. O sea, diámetro del cable, el diámetro exterior, que es lo que está diciéndote la tabla. Por ejemplo, vos tenés el cable de 3 por 120 más 70, el diámetro exterior del cable es 39 milímetros. O sea que nos vamos a la tablita, al segundo ítem. 25 menor a D y menor o igual a 66. Tiene que ir por un caño de 100. Ahora veamos algo que sea superior. Sí, ya, por ejemplo, ponerle de 3 por 100 más 150, vos ya tenés 60, o sea que entraría por uno de 100. O sea, cuando sea un cable más grueso, vos ya te tenés que ir a 1,5 por el diámetro. O sea, ponele que sea 100 milímetros, un cable que tengamos. de 100 milímetros. Sí, que tenga el diámetro. Un cable tetrapolar de 100 milímetros. Lo tenés que multiplicar por 1,5. O sea que te 150. queda un caño de ¿cuánto? De 150 milímetros. Bien. Viene caño de 150 de esto de PVC. No ¿Qué- sé. No, no sé. Bueno, ¿qué saben? ¿Qué han visto? ¿Hasta qué medida han visto? No, estoy buscando acá en el Google, pero no.
Bueno, sí hay. Tira de todo. No, hay. Bueno, hay de 100, 110. Bueno, para abajo hay de distintos. Hay de 50, 40, o sea, y milímetros. Y después tenés vos el que sigue de 110, el de 160. Eso es lo que te quiere explicar esta tabla. Yo le Bien, pongo profe, cable. ¿cómo? ¿Cómo? Vienen la misma medida así como con los caños para El cloaca, por agua. ejemplo. Para el Sí, agua. sí, claro. Ah, perfecto. Nada más que, ¿qué va a pasar? Vos lo de cloaca o de agua, tenés presión. En el de agua potable, tenés 4 kilos, 5 kilos. Y en lo de cloaca, tenés eh, presión mínima. Pero, ¿qué pasa? En la parte eléctrica no tenemos ninguna presión ni nada. Simplemente necesitamos que tenga espacio para que vos puedas pasar el conductor. ¿Viste? Así, ya han entendido la tableta. Sí, sí. Sí, profe. Buenísimo. Eh, la última pregunta, si ya terminemos. ¿Cuál es, ¿Cuál es la sección nominal mínima a respetar en los conductores para una instalación? Bueno, a ver, le vuelto. Profe está mudo. ¿Yo? Sí. No, ¿me escuchan o no? Sí, sí. Bueno, la sección mínima, bueno, otra vez, bueno, cuando vimos la pregunta 14, ahí, ahí la dijimos. Para la línea principal, vimos Claro que era 4 milímetros, claro. 4 centímetros, o sea, estamos por acá. Entonces, eso ya la Claro, ya lo mencionamos recién. sí. La pregunta, claro, la pregunta 14, en conductos que alojan circuitos principales o seccionales, ¿cuál es el diámetro mínimo de ¿Es una eh, tabla, profe? claro, era esto último que hemos visto era la 14, Bien. también. Hay que pegar una Nosotros tabla. nos fuimos a hablar de la sección mínima, que es esta, secciones nominales mínimas. O sea que ahí están encubiertas, o sea que la 17 es esta y la otra de las secciones mínimas para líneas principales o seccionales es el último que vimos, lo que está entendido subterráneo. Y después la otra pregunta sería la que estaría acá. Bueno, estos eran los conductores que lo vieron en la clase pasada, también cuántos conductores pasaban por cada canalización de acuerdo a la dimensión del caño, que sería RL liviano y RS semipesado. ¿Quieren que repasemos algo de todas las preguntas? El cuadro, profe, yo no lo entendí muy bien. Eh, ¿Cuál cuadro? Hemos visto varios. El tema de los subterráneos. A ver, ¿este sería? Sí. Bien. ¿Cómo es de Eh, 3 por 120 después qué tengo que multiplicar para que me dé?
No, no, mira, vos tenés una tabla, por ejemplo, decime algún conductor que vos te acordés. Decime uno y yo tengo la tabla acá, por ejemplo, que no sé si lo ven, es un manual. Decime un conductor que vos creas que tenga 4 conductores subterráneos. Uno, 4 por 4. bueno, 4 por 4. Bien, yo vengo y busco en la tabla 4 por 4. Bueno, el diámetro exterior de un cable tipo subterráneo 4 por 4 milímetros cuadrados de sección es 12,97 milímetros. Supongamos, lo hagamos, redondemos, 13 milímetros. De la tabla esta, Díaz, ¿cuál elegirías vos? El primero, ¿Por qué? ¿Por qué elegiría el primero y no el segundo? Está bien tu pregunta, pero tu respuesta, pero yo te pregunto, ¿por qué? ¿por qué el mínimo, profe? No, 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 porque está, vos conocés los símbolos esos, de que son, ¿qué significaría el símbolo ese? De, Diámetro, por eso, y después lo que sigue, el símbolo, ¿qué significaría ese símbolo? milímetro, No, O no, menor está o bien. igual. Ah, ¿cómo? Menor o igual. Menor o Menor o igual. igual a qué, a 25 milímetros. Nosotros tenemos 13, o sea, un cable por caño de 50. ¿Entendés? ya, ya. Es el fin de esta tabla. Si tuviéramos, este, por ejemplo, el caso que hablamos de 3 por 120, eh, más 1 por 70, que es ese otro conductor más grande, nosotros, el diámetro que te da en la tabla, o sea, eso está tabulado, o sea, no, el fabricante de cable que por eso certifican los cables, porque ellos ya han hecho todos los ensayos, habido y por haber, entonces te dicen, este cable cumple esta cierta norma y está certificado porque ya le hicieron todos los ensayos y ha superado. Si yo te digo, por ejemplo, ese de 3 por 120 más 1 por 70, la configuración de ese cable, que todo eso es de sección milímetro cuadrado, vos tenés un, un diámetro, según la tabla del fabricante, de 39 milímetros. ¿Cuál elegirías vos? El segundo que está entre 25 y Ok. 66, ¿Y qué caño pondría? el de 100 milímetros. Bien. ¿Podés poner uno de 160 para ese caso? Y sí, pero de más plato, digamos. Sí, sí, cuesta más. Bien, ese es el concepto. Y de abajo, cuando pasa de 66, por ejemplo, si vos tenés 70, acá te dice un diámetro, vos tenés, si multiplicamos 70 por 1,5, se te va a 105, ¿verdad? Si tenés un diámetro. O sea, ya saben separar lo que es diámetro y lo que es sección. Sí, Acá se refiere a los diámetros.
acá si vos tenés un diámetro exterior de un conductor cualquiera de 70 milímetros, y vos lo multiplicas por 1,5 te da 105. O sea que vos tenés que pasar a poner el de 110 mínimamente. O tenés que pasar a poner el de 160. Y así sucesivamente. Si tenemos un conductor, poner que nos dé un diámetro de 100 por 1,5 te da 150. El caño que vos podés poner. Pero no hay caño de PVC de 150. Tenés de 110 y pasa a 160. Y pasa a 200 y así va. Entonces pondrías vos el más inmediato que el de 160. ¿Te ha quedado más o menos claro, Díaz? Sí, profe, clarísimo ahora. Sí, ya Buenísimo, está. buenísimo. Eso, porque todo esto que estamos viendo se usa mucho, mucho. En su vida profesional, si hacen la parte eléctrica, lo van a usar mucho. Que todo tiene su qué y su porqué de lo que está escrito, y hay que leerlo y analizarlo, y este es el momento que ustedes aprendan. Y después en la calle, cuando salen, y más si saben que son profesionales, no le van a perdonar nada. Si, por ejemplo, uno es ingeniero, que se ha recibido hace poco, y el otro es, o hace poco, o hace mucho, y el otro es un técnico, o no ha estudiado nada y ha aprendido de algún amigo, de algún maestro, de alguien de algún empleador que le haya enseñado algo. Si esa persona comete un error, así sea mínimo o grave, lo perdona. O sea, en cambio, si eres vos como ingeniero y has tenido un mínimo error, no te perdonan. O sea, entonces te juzgan de arriba para abajo, es como que no te dejan pasar. Así que cuando ustedes tengan que hacer algún trabajo o algo, tienen que ir bien sólidos. Y aparte, esto es la Biblia, porque ustedes van a comprobar, van a decir, ¿de dónde? ¿Por qué voy a decir esto? Por esto, por esto, por esto. Cuando ustedes hagan su descargo, o cuando si le toca hacer proyecto y pone alguna memoria de descripción, descriptiva, tienen que hacer un pliego donde ustedes pongan, detallen qué es lo que ustedes, en base a normas, qué es lo que requieren que X empresa lo haga. Así que esto es una linda materia, que la usan mucho, que viven después de esta materia. Así que, ¿alguna otra pregunta? Ahora terminaríamos hasta las 17. Y ya avanzaría el martes, el profe Gastón, y nosotros, y bueno, después ya veríamos si es el jueves que viene de nuevo la práctica, o avanzamos más con teoría, y para la próxima semana ya continuamos. Ahí, Gastón, bueno, estuvimos ¿Sí? viendo todo hasta la parte antes, que esto es lo que queda para continuar. O sea, dispositivo de maniobra y protección. Bueno, 70.3. Hasta ahí llegamos hoy. bien. Bueno, buenísimo, Luis. Sí, ahora me dejé de grabar.